Muy buenas tardes, Ricardo Bortolós y Roberto Suárez. Los saludamos desde la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Claudio, y muchas gracias por atendernos. No, por favor, ¿Mm? acá estamos. Claudio, en el fútbol pasa algo que no se ve en muchos deportes, que parecería como que si el jugador, si el entrenador no tuvo un recorrido exitoso, por decirlo de alguna manera, en primera división, no puede dirigir en esta categoría. ¿Usted lo ha vivido, lo ha sufrido en algún momento, este rótulo que ¿Sabes muchas qué? veces ponen con algunos entrenadores? ¿Cómo? Esa pregunta de la parte no la entendí. Que ¿Cómo? muchas veces en el fútbol, como en ningún otro deporte, parecería Sí. que ese entrenador tiene que haber jugado muchos años en primera división. ¿A usted en algún momento le han echado por cara eso que se ve en el fútbol y no en otro deporte? No, la verdad que Mm, no. Yo mm, jugué hasta los 19 años, pero no ujú, es suficiente para decir que fui jugador de fútbol. ujú, Yo particularmente no adhiero a eso. ujú, Sí entiendo de que muchas veces es necesario haber estado en un vestuario durante mucho tiempo porque el manejo de grupo no solo en los jóvenes, sino en primera división, ujú, es necesario, ujú. pero no es un De requisito verdad. indispensable de haber sido jugador de fútbol. Ujú. Y es cierto que dejó la actividad como futbolista por recomendación de Marcelo Bielsa? Sí, exacto, sí, Ujú. sí, ¿Y qué sí, le sí. dijo En Bielsa para realidad, convencerlo? no me convenció, me dijo que Ujú, estaba libre, que yo jugaba en Newell y me dijo que estaba libre. ujú. Lo bien que hizo, eso es una muy buena decisión. ¿Y cómo es acompañar a Marcelo Bielsa desde el origen de cuando él fue entrenador? Porque la verdad que usted lo acompañó prácticamente de que él comenzó en este transitar como entrenador. ¿Cómo es acompañar a una persona tan especial como es Marcelo Bielsa? Bueno, muy intenso en todas Ujú, las actividades. Yo al principio no fui su ayudante. ujú, Yo empecé a trabajar con él directamente en el año 94 y ujú, al principio hacía tareas tareas de otro tipo, como mirar rivales, ujú, espiar rivales, porque ujú. en la época que él empieza a Sí. dirigir, la televisión no daba tantos partidos de fútbol y bueno, para el trabajo de él es necesario saber de los rivales. Hoy Ujú, en día es muy fácil eso claro. y en la década del 90 era algo imposible, entonces había que viajar a Buenos Aires o al lugar que sea a ver prácticas de fútbol o partidos. ¿Es cierto, Eh, es cierto que se disfrazaba de hincha del equipo que iba a ver? sí, lo hice en muchas ocasiones porque si bien no era conocido, era necesario para poder pasar todas las barreras que le ponen en los entrenamientos, muchos Ujú, equipos, ¿no? ujú, Hoy en día eso ya prácticamente es muy difícil porque los entrenamientos son prácticamente a puerta cerrada y los clubes no dejan entrar tanto a los hinchas. Entonces, ujú, pero bueno, lo vuelvo a repetir, ujú. al ser televisados los partidos, es mucho más fácil para los entrenadores conseguir datos del rival. Ujú. Y es difícil el trato con alguien tan exigente como Marcelo Bielsa o lo hacía naturalmente usted? No, naturalmente, Ujú, conocía mucho y sabía cuáles eran los momentos, pero yo creo que es como toda persona, todos ujú, tenemos lo nuestro. Este, lo nuestro era un trabajo, era puro profesionalismo y ujú, la relación era laboral, afectiva también, porque bueno, ujú, yo viví de cerca todos los campeonatos de Newell, soy yo y mi familia, salvo un hijo, son todos de Newell, ujú, así que era idolatría y es idolatría, pero admiración porque era un hombre de la casa que había triunfado y que había hecho campeón a un equipo tan importante como es Newell en el interior del país. ujú. Y cuando al Coloso del Parque le pusieron su nombre, él dijo que era un homenaje exagerado. ¿Usted está de acuerdo con eso o cree que está bien puesto el nombre Marcelo Bielsa? No sé, eso fue una decisión de un presidente y Ujú, creo que como él hubo muchas glorias del club
que son realidad hoy en día y que han dejado siempre una huella en la institución, pero bueno, yo particularmente creo que el Coloso del Parque está bien y bueno, a cada uno le han hecho una mención en el estadio. Ujú. Pero bueno, yo siempre creo que los estadios tienen que ser de los hinchas, de los socios y bueno, no puedo decir si está bien o está mal. Lo que sí creo es que fue un hombre muy reconocido, pero también hubo muchos grandes jugadores. Por ejemplo, María Sanabria hizo el gol en Ujú. cancha De central verdad. que le dio un campeonato a Newell. Ujú. Yo no pude estar ahí porque tenía 6 7 años y mi papá no me llevó, pero lo recuerdo muy bien. Ujú. Usted recién decía que el club tiene que ser de los hinchas y de los socios. ¿Cómo vivió como simpatizante de Newell la gestión de Eduardo López? Bueno, no la viví porque Ujú. prácticamente estuve siempre fuera del país, Sí, pero pero llegaban las noticias, es decir. fue una Ujú. dictadura Ujú. muy grande que bueno, no la compartíamos. Ujú. Y usted decía recién que en el año 94 comenzó como ayudante de Bielsa, estaban en el Atlas de México, ¿es así? Sí, exacto, en el Ujú. Atlas de México. En Ujú. realidad él tenía un ayudante mexicano, pero yo le seguía a los rivales, pero bueno, bien ahí empecé como un auxiliar. Ujú. Pero en El, el México, primer sí. el primer trabajo de ayudante fue en Vélez Sarsfield en el año 97, Ujú. Y directo del México. En México hablan muy bien siempre en la gente del Atlas del trabajo de Marcelo Bielsa. ¿Por qué cree que es tan reconocido en dicho país? No, bueno, porque él fue, hoy México vive una realidad Ujú. que está a la vista Ujú. en los campeonatos, en los mundiales sub-17, sub-20, Ujú. donde han crecido mucho sus fuerzas básicas y el puntapié inicial, hay que ser honesto y realista, fue el Menotti convocando jugadores jóvenes a la selección que él dirigía, pero Marcelo fue el creador de los proyectos deportivos con jugadores jóvenes. Él Ujú. cuando llegó para dirigir el equipo, pero como el equipo no estaba preparado, se dedicó a perfeccionar jugadores jóvenes y bueno, al año siguiente agarró el equipo y el promedio de edad era de 21 años, hizo debutar Ujú. a Pavel Parro con 16 años. Ujú. Entonces, por eso es una persona muy reconocida y porque en todos los lugares donde ha estado ha hecho debutar jugadores jóvenes. Ujú. Por Siempre en eso es México. que nosotros tenemos Sí. esa escuela Ujú. de formar futbolistas y de ponerlo en primera. No se olvide que Newell fue campeón con Gamboa y Pochettino De con verdad. 17 y 18 años. Ujú. Pero más allá de las categorías formativas, donde México ha conseguido logros deportivos en los mundiales mayores, siempre parece que va a ser protagonista y se queda en la puerta. ¿Qué cree que le falta al jugador mexicano para creerse de que puede pelear un campeonato del mundo? No, creer que falta no sé, Ujú. porque son jugadores que tienen buena formación, las Ujú. infraestructuras en los clubes son muy buenas, el campeonato en sí es muy competitivo, Ujú. hay grandes entrenadores extranjeros que le hacen muy bien al fútbol mexicano, y el Turco Mohamed nuevamente De está en verdad. una final. Ujú. Entonces yo creo que lo que le falta a México es que se cruza no es que le falta, sino que se llega a cruzar con grandes potencias en semifinales, octavos, cuartos de los mundiales, como Alemania, Brasil, Argentina, Ujú. y bueno, y eso a la hora de jugar ese tipo de partidos, las potencias te la hacen sentir, ¿no? Ujú. Inclusive nosotros mismos hemos sufrido porque, salvo la final que perdimos en Brasil con Sabela, en Sudáfrica perdimos por goleada con Alemania, y bueno, en todos los mundiales siempre te tenés que cruzar con un grande, y creo que México todavía no ha podido superar esa etapa. Ujú. Cuando llegaron a Vélez, ¿pensaron que el desafío por ahí podía ser muy difícil teniendo en cuenta de que Vélez venía de un proceso muy exitoso? Sí, era una situación complicada porque lo que pasa es que Marcelo cada vez que agarra un equipo lo estudia mucho en Ujú. profundidad, y él toma una decisión de agarrar un equipo cuando está convencido de que el plantel puede caminar al estilo de él. Entonces, Ujú.
Sabíamos que era difícil porque había que cambiar un poco el chip de los jugadores, pero ese plantel estaba minado de grandes figuras y de grandes proyectos. Entonces por eso es que se logró el campeonato clausura, perdiendo solamente un solo partido y logrando Claro. 47 puntos. ¿Es un técnico de llegada directa al jugador o por ahí necesita de ayudante como usted para tener un poquito más de alcance, que el mensaje le llegue bien a los jugadores, Bielsa? No, él tiene una dirección directa con el futbolista en cuanto a las indicaciones y en cuanto a la necesidad de que tiene él como entrenador y en función del equipo. Era necesario un profe y un ayudante que pueda compensar esa faltante que siempre necesita el futbolista. Por eso siempre tuvo grandes profes, tuvo con el profe Macaya, a Luis Bonini, que era una eminencia en esta materia, y bueno, también tuvo otros profes, pero que le manejaban muy bien el grupo. Pero bueno, también es cierto de que el jugador de fútbol termina respetándolo y haciendo muchas cosas importantes por el equipo y agradeciendo porque es un técnico que mejora mucho a los jugadores. ¿Y el trato con tantos caudillos hace más fácil o difícil la tarea? Eso en general pasa en todos lados. Particularmente en todos los equipos siempre hay 3 o 4 líderes y hay que convivir con eso. Es parte del oficio y es parte del trabajo. Siempre el respeto por encima de todo. Después del Mundial 98 todos los cañones apuntaban a José Pekerman. Sin embargo, este recomendó a Marcelo Bielsa para dirigir la selección mayor. ¿Lo sorprendió esta decisión? Sí, en realidad nosotros estábamos trabajando en el Español y recibí un llamado de José Pekerman para una reunión, y bueno, esa reunión se llevó a cabo y José le explicó en persona por qué no estaba preparado para dirigir la selección. Él hizo un gran trabajo en juveniles, tenía que terminar un trabajo que había empezado, y cuando vio que el trabajo ya estaba prácticamente encaminado, decidió dedicarse a la selección mayor. Pero José siempre fue una persona muy responsable, muy dedicada, y quería terminar lo que había empezado. ¿Se tornó algo traumática la desvinculación con Español de Barcelona? Sí, fue bastante difícil, sí. Bastante difícil porque, bueno, los de Español se dieron cuenta que tenían un gran entrenador, un entrenador con mucho futuro. Español es un equipo que trabaja muy bien en juveniles, y entonces, aparte de haber contratado jugadores que Marcelo había pedido, la idea era también potenciar futbolistas, ¿no? Entre el año 2000 y 2001 la selección argentina alcanzó su mejor rendimiento, yo diría, en varias décadas. Sí. ¿Se disfruta como amante del fútbol ver un equipo que juegue tan bien, más siendo la selección argentina? Hola, Claudio. Sí, hola. Sí, perdón. No sé si me escuchó la pregunta. Sí, que fue un pico alto entre el 2000 y 2001, sí, sin duda. Fue una trayectoria muy grande, porque fue una etapa muy buena, muy grande, porque se ganaron la eliminatoria de punta a punta, hubo mundiales, como en la previa de los mundiales, donde se sufrió bastante la clasificación, y este no fue el caso de esta selección, con una situación complicada para preparar los partidos, porque hoy por hoy existe un calendario gracias al gran trabajo de Conmebol, pero en ese tiempo a nosotros, por ejemplo, nos tocó jugar con Brasil. Sí. Con 2 días de preparación, y eso para definir el ingreso mundial es muy poco para cualquier equipo, ¿no? ¿Y cree que en el momento del mundial quizás ese rendimiento había caído? ¿Qué es lo que usted considera, después de tantos años, que fue el factor principal para que en el mundial no hayan salido las cosas como ustedes lo esperaban? No, bueno, en realidad no tengo muchas cosas para decir, pero me las guardo para mí. Yo lo que creo es que lo único que puedo decirle es que no fue lo mismo, porque nosotros llegamos a un mundial sin partidos amistosos, no teníamos partidos con selecciones
jugamos con 2 equipos japoneses y la preparación de un mundial se hace de otra manera. Nosotros explicamos todo, Marcelo siempre está en todos los detalles, pero bueno, tuvimos muchos jugadores lesionados y bueno, no es excusa, es un dolor muy grande que siempre lo llevamos adentro y cada vez que hay un mundial siempre nos agarra esa melancolía de no haber podido ni siquiera pasar primera fase o haber repetido una experiencia en un mundial, ¿no? ¿Alguna de esas cosas que usted prefiere guardar tienen que ver con aspectos dirigenciales? No, vuelvo a decir, eso se va conmigo y ya es una etapa no superada, pero terminada. ¿Y lo sorprendió de que le hayan renovado la confianza y poder seguir en la selección? Sí, en cierto modo sí, porque normalmente a los entrenadores se los juegan por los resultados, pero el trabajo que había hecho Marcelo era muy bueno y lo que se venía también era positivo, porque nosotros trabajábamos mucho con jugadores sparring y se veía un cambio generacional importante en jugadores que jugaban en selecciones juveniles y que estaban muy bien preparados, especialmente por José Peckerman. Entonces, eso de alguna manera hacía que existían los Alessandro, los Tevez. Después hubo grandes descubrimientos como de Marcelo, como el Chelo Delgado, como Figueroa, muchos jugadores como Mascherano, haberlo puesto a los 18 años. Pero se venía haciendo un gran trabajo en juveniles y se necesitaba un cambio generacional. ¿Lo sorprendió tanto como a nosotros la renuncia en 2004 o es algo que ya venían hablando hace tiempo? No, nos sorprendió a todos y fue algo muy difícil. ¿Se quedó con las ganas de dirigir otro mundial, de estar en otro mundial? Sí, claro. Sí. Sin duda es una situación que no se pudo volver a repetir. Pero que se hayan ido quizás en un muy buen momento de la selección, después de haber ganado la medalla de oro, estar puntero en las eliminatorias, cree que eso dejó mejor parada la imagen de Marcelo Bielsa en la selección, más allá del trabajo que usted lo cataloga como excelente. No, a ver, para que quede claro, excelente fue porque el equipo era competitivo y porque salía a ganar en cualquier cancha. Es verdad. Pero bueno, no se puede dejar de lado la primera fase del Mundial Corea-Japón. Después el trabajo fue muy bueno porque se llegó a una final, se perdió los penales y se ganó la medalla olímpica y se dejó al equipo en el segundo lugar de clasificación al Mundial, pero bueno, en cierto modo fue algo sorpresivo y algo que ninguno de nosotros lo esperaba. ¿Cómo es largarse solo como entrenador, es decir, sin ser ya ayudante, sino la cabeza de un equipo de trabajo? ¿Tienes muchas diferencias respecto a cuando uno es ayudante? ¿Cuál es la diferencia sustancial, Claudio? No, bueno, uno cuando se larga a trabajar solo tiene que tratar de seguir aprendiendo y seguir mejorando como entrenador y respaldándose en tantos años de trabajo con un entrenador tan prestigioso como él. Muchos entrenadores se cuelgan de ese libreto y a algunos le va bien, a otros le va peor, pero la realidad es que nosotros los entrenadores tenemos que tener nuestro propio libreto, pero también es cierto que después de estar tanto tiempo al lado de un gran entrenador como él, es casi imposible no tener rasgos de la metodología y de la forma de pensar, porque si vos estás al lado tanto tiempo de una persona es porque considerás que estás de acuerdo en muchas cosas y que respaldás cualquier situación que sea de trabajo, ¿no? ¿Le gustaría que en el fútbol argentino, los procesos tiendan a ser un poco más largos en el tiempo? No, en realidad acá en el fútbol argentino es muy difícil que se respeten los procesos, todo va de la mano con los resultados. Acá hay entrenadores que hace mucho tiempo están, pero también es cierto de que se basan en resultados deportivos, entonces ya hoy ni se respetan los procesos juveniles. Nosotros estábamos haciendo un gran trabajo en Boca durante 2 años y al tercer año llegó un director deportivo y nos dijo que quería hacer cambios. Y bueno, entonces ese director deportivo no entendía mucho porque no respetó un proceso de 2 años que había sido muy exitoso, no solamente en resultados deportivos, sino en
en formación de futbolista. ¿Y le explicó qué cambios quería hacer o le dijo que quería hacer cambios nomás? No, simplemente que quería llevar a alguien de su confianza, nada más, Ujú, pero bueno, no viene al caso. La realidad es que a ese director deportivo este año no le salió nada bien. ujú, es verdad. Bueno, se terminan yendo, perdieron las elecciones. No, eso no sé porque tiene un año más de contrato. Ujú, Aparte, la verdad que estoy muy afuera de hacer alguna opinión al respecto, ¿no? ujú. Cuando llegó al fútbol chileno, a las categorías formativas, ¿con qué panorama se encontró, Claudio? Acepté el desafío porque había una persona de confianza que me convocó, pero bueno, fue una gran desilusión porque también no se permitió terminar el proceso. Ujú, La categoría que me tocó dirigir era una categoría faltante en futbolistas ujú, y que había que buscar muy minuciosamente para encontrar grandes jugadores. De hecho, hay muy ujú, pocos jugadores jugando en primera de ese proceso. ujú. Y tienen... Pero así Ujú, todo, la experiencia fue buena, tengo un mejor recuerdo, tengo buenos amigos allá y bueno, fue algo atípico porque me tocó dirigir un torneo en Toulon con ujú, jugadores que llegaron 2 o 3 días antes, 4 días antes, donde yo no los conocía porque eran jugadores más grandes. En el medio estaba la preparación de San Paoli con los sparring para Brasil 2014, de los cuales yo, esos jugadores que él tenía de sparring los quería llevar al torneo de Toulon. En el torneo de Toulon en lo deportivo no fue positivo y bueno, la prensa no fue amable conmigo y la verdad que ahí a partir de ahí fue bastante difícil el día a día, ¿no? La prensa muchas veces analiza el resultado por sí mismo, pero no, por ahí no se detiene a detallar minuciosamente todo lo que el equipo tiene que vivir en la previa. No, exacto, y Ujú, aparte uno lo que tiene que hacer, quizás yo no lo hago normalmente porque soy un entrenador de no poner excusas ujú, ni de dar tantas explicaciones, quizás la hago con el tiempo, después de un largo periodo, pero en ese momento hay que salir a explicar muchas cosas de las cuales ellos no están ni enterados, entonces ujú, particularmente no estoy de acuerdo en esa situación porque atrás de un resultado siempre, ya sea bueno o malo, siempre hay diferentes situaciones. Cuando a ujú, vos te va bien, no te va bien ujú, solamente al entrenador, es ujú, porque hubo un trabajo de mucha gente que creyó en el proyecto y porque avaló el proyecto. ujú. Pero cuando te va mal, la culpa siempre es del entrenador y bueno, Seguro. eso de alguna manera es un poco perjudicial, ¿no? El fútbol formativo en Chile está bastante más retrasado respecto al argentino. Yo creo que sí, pero Ujú, han mejorado en cuanto a la competencia. ujú, La competencia nuestra sigue siendo buena, hoy está bien avalada por Superliga, pero en ese sentido seguimos pendientes en una situación que yo no logro entender y que cuando estaba adentro he luchado muchas veces para darlo vuelta, pero siempre he encontrado diferentes obstáculos, que es ujú. por ejemplo que el jugador de divisiones inferiores terminó de jugar el 10 de noviembre y vuelve a jugar el 16 de marzo. Claro, 4 meses sin competencia es mucho, es como que cuando el chico falta a la escuela. 4 o 5 meses a la escuela, Ujú, exactamente. Entonces, ujú, la competencia es parte de la formación, no es ujú, solamente ganar, pero sí es parte de la formación. ujú. ¿Cree que de los clubes se debería exigir a los chicos que no abandonen la escuela? Por supuesto, eso Ujú, tiene que estar dentro de las normas y del reglamento institucional. ujú. Los jugadores tienen que ir a la escuela y tienen que terminar la escuela. ¿Y por qué Y cree? AFA, Sí, y perdón. AFA lo está estudiando como una reglamentación, Ujú, lo cual me parece muy bien. ujú. Pero ¿por qué cree que los clubes quizás no hacen hincapié y muchas veces algunos representantes incluso le recomiendan que deje la escuela? Bueno, porque desconocen que atrás de cada jugador no solamente hay una pelota de fútbol, sino que hay una Ujú, educación. ujú, Hay un país, nosotros somos una porción muy diminuta, cuando nos toca trabajar en juveniles, somos una porción muy diminuta que colabora con el crecimiento intelectual de los jugadores. ujú, Pero si sumamos todos los clubes, si sumamos todas las instituciones y los representantes entienden de que es algo necesario,
me parece que todos colaboraríamos con la educación de este país. Además, el porcentaje de jugadores que llegan a primera es ínfima Es respecto muy a todos los bajo. que hay. Ujú. Es bajo comparativamente con la cantidad que hay, es bajo. Ujú. Desde su conocimiento, ¿por qué piensa que muchas veces jugadores que en la sub-17, incluso en la sub-20 o categorías mayores, pintan como para cracks, después se terminan quedando y desaparecen con el tiempo? ¿Por qué cree usted que pasa este tipo de cosas? No, bueno, ahí hay muchas cosas. Ujú. Una de las cosas es que a los 17 años los jugadores muestran una realidad y Ujú. después algunos van evolucionando y otros van involucionando. Ujú. También va de la mano con las necesidades sociales de cada uno, también van con los malos consejos. Hay Ujú. muchas cosas para analizar, pero también es cierto que hay jugadores que a los 17 años explotan y que explotan de verdad, porque después no pueden volver a su nivel actual. Ujú. Y que haya jugadores que aparecen sin haber jugado en el fútbol argentino, en Italia, en Francia, en países de Europa, ¿le parece que es algo que el fútbol argentino debe corregir? Sí, en realidad se ve cada vez menos. Ujú. Los casos que hay, no se olvide que en el 2001 hubo mucha gente que se ha ido del Claro. país y bueno, hay muchos jugadores producto de ese éxodo. La realidad es que cada vez son menos los jugadores que se van por patria potestad y bueno, en ese sentido FIFA ha respaldado mucho a los clubes y me parece muy bien porque los clubes hacen una inversión importante en cada uno de los futbolistas, en cada uno de las familias y creo que en ese sentido se debería respetar. Ujú. Además del fútbol, tiene intereses en otros aspectos, como la política, la sociedad. ¿Es una persona de leer mucho usted? Sí, 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 Ujú. por supuesto, siempre trato de estar al día e informado. Ujú. ¿Qué aspectos le interesan aparte del fútbol y que sigue con más frecuencia? No, bueno, me interesa mucho la psicología, la Ujú. pedagogía, hoy por hoy está muy a mano el tema de la neurociencia en Ujú. los jugadores jóvenes, la toma de decisiones, saberle llegar al jugador de diferentes maneras. Hay Ujú. muchos casos en juveniles especialmente donde no solamente es la falta de alimentación o la falta de educación, sino también hay malas compañías, embarazos prematuros, padres golpeadores, Claro. divorcios prematuros de los padres. Entonces, en ese sentido, uno tiene que saber cómo llegarle al jugador porque no nos tenemos que olvidar que, como usted dijo antes, son pocos los que llegan Ujú. y son muchos los que uno tiene que educar, ¿no? Entonces, Ujú. hay Y, muchos chicos que se pierden por diferentes maneras y uno lo que tiene que tratar de hacer es rescatarlos. y la presión familiar para que el chico por ahí salve la economía de la familia puede ser Claro, determinante en que un chico sí. termina abandonando el deporte. Y sí, muchas veces se le pone esa mochila muy pesada y Ujú. la verdad que el chico es chico y por más que tenga 17, 18 años, tiene mucho por dar, mucho por aprender y necesita saber vivir esa etapa eh, creciendo y siempre dando un poco más para lograr el objetivo, pero sin la presión de la familia y sin la presión de la casa. ¿Y le ha pasado alguna vez algún pibe de 14, 15 años que le plantee personalmente de que no le interesa jugar más al fútbol, que le aburre, que prefiere la música, el Sí, arte, la pintura, alguna otra cosa? sí, sí, ha pasado muchas veces Ujú. y uno ha tratado de potenciar el deporte por encima de todo. El deporte ayuda mucho a los jóvenes a mantenerse alejados de muchas cuestiones que perjudican la adolescencia, pero bueno, también al fin y al cabo son decisiones que uno tiene que a veces acompañar y respetar, porque ahí en ese caso el jugador se tiene que apoyar mucho en la familia y nosotros somos agentes externos que podemos ayudar y colaborar para que cambie de opinión, pero al fin y al cabo hay una familia por detrás. ¿Y alguna vez que por ahí tienen que ir a trabajar porque la familia necesita el sustento? Eso cada vez menos, Ujú. por suerte cada vez menos. Aparte hoy los clubes en su gran mayoría se han puesto firme con el tema de la escolaridad. Lo Claro. vuelvo a repetir, es un proyecto de AFA, un proyecto de Ujú. Superliga en conjunto y ojalá que lo puedan reglamentar y que los jugadores que estén afiliados a los torneos de AFA
todos puedan terminar su escuela secundaria. Bueno, Claudio, la verdad le agradecemos por este contacto, fue muy rico y muy fructífero. Le deseamos muchos éxitos en todo lo que emprenda y que termine de la mejor manera este año 2019. Bueno, igualmente que tengan un feliz y septiembre. Bueno, gracias por comprarnos. Bueno, un abrazo muy grande, Claudio. Hasta luego. Hasta luego. Claudio Vivas.